Ahora vamos a ver clase 2 antiarrítmicos. Entonces vemos nombres, mecanismo de acción, los cambios que vamos a tener en el potencial de acción, usos y efectos adversos. Entonces, nombres de antiarrítmicos clase 2A son metoprolol, atenolol, esmolol, timolol, carvedilol, propanolol. Entonces son los medicamentos que son beta bloqueadores o beta bloqueantes. Recordemos que beta bloqueadores generalmente acaban con olol, como metoprolol, atenolol, esmolol, timolol, carvedilol o propanolol. Entonces estos son antiarrítmicos clase 2, los beta bloqueadores, principalmente estos. Ahora su mecanismo de acción es que disminuyen la frecuencia de automaticidad, del nodo sinoauricular y del nodo auriculoventricular. Entonces tenemos aquí está el corazón, aquí está aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Tenemos el nodo sinoauricular, que es el nodo de Katie Flack, y el nodo auriculoventricular, que es el nodo de Ashok-Tawara. Aquí está el haz de His, rama izquierda, rama derecha, y finalmente las fibras de Purkinje. Entonces ya sabemos que el marcapaso es el nodo sinoauricular. Entonces a una frecuencia dada, generalmente entre 60 y 100 latidos por minuto, se despolariza el nodo sinoauricular y se despolariza en automático. Si llegara a fallar el nodo sinoauricular, sigue el nodo auriculoventricular y él sería el marcapaso a una frecuencia más baja. Entonces estos, el nodo sinoauricular, el nodo auriculoventricular y básicamente las células que conforman el sistema de conducción, que es el nodo auriculoventricular, el nodo auriculoventricular, haz de His y fibras de Purkinje, tienen automaticidad, o sea que si en natural algo no las despolariza, ellas en natural se van a despolarizar en algún momento. Se pueden tardar, pero en natural, sin que alguien las despolarice, se van a despolarizar. Eso es el sistema de conducción. Entonces, si damos los bloqueadores beta bloqueadores, vamos a disminuir la frecuencia de automaticidad. O sea, sí se van a seguir pudiendo despolarizar por sí solas, solo que se van a tardar más. Entonces la frecuencia va a disminuir. Y esto es porque al dar los beta bloqueadores vamos a hacer una disminución del AMP cíclico. Que ya en videos anteriores, cuando vimos la vía simpático y todo eso, vimos que dentro de la célula va a haber un aumento del AMP cíclico y en parte eso es lo que promueve que se abran canales, como pueden ser canales de calcio, por ejemplo, principalmente. Recordemos que tenemos dos tipos de potenciales de acción. Uno es potencial de acción para el músculo ventricular, por ejemplo. Esto es músculo ventricular. Pero otro es el potencial de acción que tenemos para el sistema de conducción, que son los que tienen automaticidad. Entonces, una gráfica del sistema de conducción, del potencial de acción del sistema de conducción, es así. Entonces tenemos, esta es la fase 4, esta es la fase 0, esta es la fase 3, esta es la fase 3, esta es la fase 0 y aquí vendrá la fase 4. Así. Entonces la fase 0 es la despolarización, la fase 3 es la repolarización y la fase 4 es la hiperpolarización. Entonces vamos a tener, sí, seguimos teniendo automaticidad, pero la frecuencia es menor. Entonces entre una y otra va a haber más espacio. Y entonces la pendiente de la fase 0 va a estar un poco disminuida. Esto es porque nos vamos a tardar en iniciar el potencial de acción, porque recordemos que la despolarización del sistema de conducción, principalmente el nodo sinoauricular y el nodo auriculoventricular, no empieza con sodio. Antes del sodio viene el calcio. Para estas, antes del sodio, que es el ion clásico que nos da la despolarización,
antes del sodio o el calcio. Y aquí, si tenemos una disminución del AMP cíclico, no se abren los canales de calcio, entonces no se mete el calcio a la célula y entonces nos tardamos más en dar la despolarización. Entonces esta pendiente va a estar menor. Más o menos, como se vería la gráfica, sería así. Así. Entonces, esta es la fase 4, igual esta que está por debajo de la línea. Ya la despolarización como tal es la fase 0. Esta es la 3. Otra vez esta es la fase 4. Esta ya que va ascendiendo es la 0 y esta es la 3. No sé si se alcanza a ver, pero tenemos primero como una subida así y luego una subida mayor. Una subida así y luego una subida más rápida. Más rápida es que la pendiente está más hacia la izquierda. Entonces, lo que hacemos es la pendiente de la fase 0 disminuye. Se hace más así, más hacia la derecha. Y esto hace que haya más tiempo entre una despolarización y otra despolarización. O sea, la frecuencia cardíaca disminuye. Por esto. Entonces, el mecanismo de acción, ya vimos ustedes, son beta bloqueadores. Entonces, bloquean los canales de epinefrina, de norepinefrina que tenemos en el corazón, que son los receptores beta 2 adrenérgicos, receptores beta 2 adrenérgicos, como ya lo vimos en la sección de sistema nervioso autónomo. Y los cambios que vamos a tener en el potencial de acción es esto, es una disminución de la frecuencia cardíaca, así. Usos, entonces principalmente lo vamos a dar en pacientes que vamos a mantener, o sea, ya controlamos la arritmia, ahora vamos a mantener el control de la arritmia, como puede ser una fibrilación auricular o un flóter auricular. Estos son medicamentos de mantenimiento de arritmias. Y efectos adversos, hay muchos efectos adversos. Como son beta bloqueadores, vamos a tener efectos, digamos, en varios órganos, como puede ser que empeore el EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, incluyendo el asma. Vamos a tener que se enmascaran los síntomas de hipoglucemia, esto ya lo vimos en videos anteriores, cuando vimos más específico beta bloqueadores. Pero cuando tenemos hipoglucemia, parte de lo que hace que nos demos cuenta que tenemos hipoglucemia es que estamos teniendo síntomas por liberación de aminas, por liberación de epinefrina, norepinefrina. Y eso va a tener efectos como aumentar la frecuencia cardíaca. Pero ya el paciente que tiene beta bloqueadores, que está tomando beta bloqueadores y tiene hipoglucemia, sí va a seguir teniendo aminas, pero ya no vamos a tener el efecto que sea por las aminas, porque sus receptores están bloqueados, porque estamos dando los beta bloqueadores. Entonces, sí, o sea, sí podemos llegar a tener hipoglucemia como es natural una persona, principalmente pacientes diabéticos pueden tener, pero no se van a dar cuenta, por eso se dice que enmascaran los síntomas de hipoglucemia. Hay otros efectos adversos, son efectos en el corazón, que es, ya vimos que va a disminuir la frecuencia cardíaca y si se nos pasa la mano, podemos tener o generar un bloqueo auriculoventricular, por ejemplo. O sea, tenemos depresión del corazón, depresión es que pues tiene disminuida la frecuencia cardíaca y si tiene disminuida la frecuencia cardíaca tiene disminución del gasto cardíaco. Recordemos que el gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por el stroke volume. Stroke volume es la cantidad de sangre que sale en un latido y frecuencia cardíaca es la frecuencia cardíaca. Si disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye el gasto cardíaco, o sea, depresión miocárdica. Otra cosa que puede pasar es depresión del sistema nervioso central, o sea, el paciente puede tener alteración en el sueño, por ejemplo. Otra cosa es, por ejemplo, con metoprolol, el paciente puede tener hiperglucemia con metoprolol. Con propanolol, por ejemplo, el paciente puede tener síntomas de angina de pecho, o sea, le puede empeorar la sintomatología de angina de pecho por propanolol. Y otros efectos
efectos adversos son cuando tenemos un paciente que tiene mucha liberación o mucha producción de aminas, como es por ejemplo epinefrina o norepinefrina. Estos son pacientes que tienen feocromocitoma, que lo vimos en videos anteriores. En la epinefrina y la norepinefrina son aminas que tanto se pueden unir a sus receptores alfa-adrenérgicos o a sus receptores beta-adrenérgicos. Recordemos que en la vasculatura, por ejemplo en las arterias, tenemos receptores alfa-adrenérgicos y receptores beta-adrenérgicos. Los alfa-adrenérgicos, específicamente alfa-1, cuando la amina, la epinefrina, la norepinefrina se une a su receptor, genera una vasoconstricción. Cuando se unen a un receptor beta-adrenérgico, beta-2, generan vasodilatación. Si damos un bloqueador beta, como estos, para tratar una arritmia, entonces vamos a dar una molécula que bloquea los receptores beta, pero no los alfa. Entonces, si el paciente por alguna razón tiene aumento de epinefrina, norepinefrina, todas estas moléculas se van a unir al receptor alfa y no se van a unir al receptor beta, porque el receptor beta está bloqueado por el beta bloqueante que le dimos al paciente. Y entonces esto va a hacer que tengamos muchas moléculas que se unen al receptor alfa y entonces mucho efecto por las aminas que se unen al receptor alfa, o sea, vasoconstricción severa, y vamos a empeorar todos los síntomas del feocromocitoma, como es la cefalea, la taquicardia, que es en parte por eso, siempre que tratamos un feocromocitoma, primero tenemos que dar los bloqueadores alfa y luego los beta bloqueadores, para que no pase esto. Y esos son los efectos adversos. Ahora, ¿cómo tratamos la sobredosis de beta bloqueadores? La sobredosis de beta bloqueadores la tratamos con solución salina, con atropina o con glucagón. Entonces, clase 2 antiarrítmicos son los beta bloqueantes como metoprolol, timolol, carvedilol, propanolol, esmolol, timolol. Esmolol tiene poco, su efecto dura poco. Cambios en el potencial de acción va a disminuir la fase 0 y esto nos va a hacer un aumento del tiempo en el que se espolariza una célula a la otra, o sea, una disminución de la frecuencia de automaticidad, o sea, una disminución de la frecuencia cardíaca. Usos principalmente para mantener ya controlada una fibrilación o un flúter auricular. Y efectos adversos: la hipoglucemia enmascarada, empeoramiento del EPOC y del asma, hiperglucemia en el caso de metoprolol, un aumento de los síntomas de angina de pecho por el propanolol, casi en todos, salvo los que son mixtos, como bloqueadores alfa y beta, como es carvedilol o la betalol. Salvo esos, los demás puede pasar esto que dijimos del feocromocitoma. Si el paciente tiene muchas aminas, como si era un feocromocitoma, y le estamos dando los beta bloqueadores, vamos a nada más dejar los alfa receptores que puedan captar las aminas, los receptores beta ya no pueden, y el paciente va a tener muchos síntomas por epinefrina y norepinefrina, la taquicardia, sudoración, vasoconstricción, y eso puede tener encefalea por vasoconstricción del sistema nervioso central, de las arterias del sistema nervioso central, dolor de pecho por constricción de las arterias coronarias. Puede ser en un feocromocitoma, puede ser en pacientes que consumen cocaína. Y tratamiento para sobredosis de antiarrítmicos clase 2 es solución salina, atropina y glucagón.